Bueno, vamos a continuar con prácticas. Ahora vamos a ver directamente en la parte de base de datos. Lo primero que hacemos es agregar etiquetas, en el cual vamos a ponerle acceso a bases de datos SQL desde ASP.NET 2.0. Ok, lo primero que vamos a realizar es irnos al data. En este data nosotros tenemos que habilitar lo que es la conexión, y para eso tenemos el SQL Data Source ya directamente. Lo arrastramos a la pantalla y tenemos los datos para poder realizar la configuración. Lo primero que hacemos es configurar el recurso de datos y nos va a aparecer un asistente. Este asistente nos va a permitir el poder seleccionar el tipo de conexión que nosotros vayamos a establecer. Por ejemplo, aquí tenemos varias bases de datos. Vamos a seleccionar la que se llama mexico.mdf. Asimismo tenemos la cadena de conexión, en el cual prácticamente hacemos la conexión sobre SQL Express Edition, el archivo que estamos adjuntando, la integridad de seguridad, etc. Le damos siguiente, nos aparece el nombre de cómo se va a establecer la conexión con la base de datos México. Le damos siguiente y a continuación nos salen los diferentes campos que tenemos dentro de la tabla. Ok, lo que vamos a hacer es aparece el campo, la tabla, la única que tenemos, que se llama De La Salle. Asimismo vamos a seleccionar alguno de los campos. Nosotros podríamos decirle que no, darle clic en siguiente y habilitar un generador de consultas directamente, ¿sí? Es un procedimiento muy similar al que hacíamos en Visual Basic. O simplemente podemos especificar que queremos el ID, queremos el nombre y queremos el correo, ¿sí? Asimismo en el Where nosotros podemos ordenarlos de cierta manera y nos va a servir para el concentrado 9, que es la parte de maestro detalle sobre base de datos de SQL. Le decimos que vamos a tener esto, tenemos también el orden, como queremos que lo ordene, y poder insertar, actualizar y borrar cualquier tipo de sentencia y habilitar la concurrencia. La concurrencia es la que se utiliza precisamente cuando existen conexiones a la base de datos desde diferentes ámbitos, desde diferentes usuarios, y con ello nosotros podemos habilitar que cuando se haga la realización del cambio en uno, bloquee el acceso del otro para que pueda obtener concurrencia. Le damos OK, le damos siguiente, generamos el query y nos aparece el nombre y la columna. Finalizamos y ya tenemos el acceso a la base de datos. Ok, ahora vamos a agregar una vista. Para eso agregamos el Grid View. Y cuando nos aparece el Grid View, automáticamente nos aparece el formato. Nos aparece para hacer autoformato, en el cual nosotros podemos especificar algún tipo de formato ya preestablecido. En este caso ponemos este. Asimismo nos permite editar las columnas, nos permite agregar nuevas columnas o editar el template, ¿sí? Que no estamos haciendo precisamente eso. Ya que tenemos esto, nosotros tenemos que seleccionar el recurso de datos, que es el SQL Data Source, ¿sí? Y nos habilita la paginación si tenemos varias páginas de datos, ¿sí? También nos habilita que es el ordenamiento, vamos a habilitarlo, nos habilita la edición y agrega una edición, habilita el borrado, ¿sí? Y habilita la selección de los mismos. Como les dije, nosotros podemos editar las columnas prácticamente. Desde luego en estas columnas nosotros podemos establecer el tipo de cómo lo vamos a manejar. Por ejemplo, el tipo link, que se encuentra de esta manera, edit, select y delete, nosotros podemos cambiarla por un botón, darle OK y nos cambia
y asigna los botones ya directamente, ¿sí? Cuando nosotros corramos el programa, nos corre ahora con el puerto 1235. Empieza a cargar el servidor y ok, tenemos el acceso de base de datos. Nosotros podemos seleccionarlo, bueno, en este caso si se fijan, podemos estar seleccionando de cualquier manera. Esto nos va a servir la selección sobre todo cuando veamos maestro detalle, ya que podemos traernos datos aquí y al momento de seleccionar nos pueden aparecer más datos acá, pero ya sería en el concentrado 9. Asimismo podemos editarlo y habilitan Andrés Manuel López y nos da los botones de actualizar o cancelar. Le damos un update y ya prácticamente tenemos los nombres completos. Update, etcétera. Con esto nosotros podemos traer la información directamente de la base de datos por componente.